Y ahí estoy grabando. Es súper importante volver a internalizar estos conceptos que son súper importantes que los vayan manejando. Entonces, de nuevo, conceptos muy importantes, genes. Recuerden que el gen es un segmento, una fracción del ADN muy específica que va a controlar funciones celulares y van a codificar para diferentes opciones dentro de nuestro metabolismo, ¿de acuerdo? Entonces, codifica para una secuencia específica de polipéptido, ¿de acuerdo? Y eso va a ser finalmente lo que va a controlar diversos procedimientos celulares que conviven en nuestro organismo. Ya, los alelos es una forma alternativa que puede presentar un gen, ¿de acuerdo? ¿A qué se refiere con una forma alternativa? Que el alelo es gen, ¿de acuerdo? Pero es una forma en la que se presenta el gen. Pero acá va a estar directamente en el cromosoma, ¿de acuerdo? Como que el cromosoma es ADN, ¿de acuerdo? Es material genético. Pero el gen nosotros lo encontramos como alelo. Entonces, los alelos son genes, ¿de acuerdo? Son secciones, ¿de acuerdo? Como del cromosoma que ocupan el mismo lugar en cada cromosoma homólogo. Es decir, este, por ejemplo, es un cromosoma, este es el otro, son los dos homólogos. Entonces, ocupan el mismo lugar, ¿de acuerdo? Entonces, si acá tengo, por ejemplo, un alelo para el color de ojos, acá también voy a tener un alelo para el color de ojos, ¿de acuerdo? Ya lo voy a hacer de forma bien rápida. La, ¿Qué significa que algo sea homocigoto? Significa que voy a tener copias totalmente idénticas genéticamente, ¿de acuerdo? Para un mismo rasgo, eh, donde se va a representar de dos formas. Una forma en que se represente como estas copias genéticas de algún rasgo, de alguna característica específica, puede ser de forma dominante o de forma recesiva. Cuando hablamos de homocigoto, homo viene de igual, ¿de acuerdo? Y cigoto habla de este producto que nosotros tenemos, de los cigotos que obtenemos durante la meiosis, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces habla directamente de cómo se van a heredar estas características, si se van a heredar de una forma homo, es decir, de una forma igual, donde la misma característica va a estar presente en este rasgo que se está heredando y que se simbolizan con las mismas letras, por ejemplo, AA o A mayúscula, A mayúscula. Entonces, cuando son mayúsculas, vamos a decir que son rasgos dominantes, es decir, que van a prevalecer frente a los otros rasgos que son recesivos o más o pasivos, ¿de acuerdo? Que los simbolizamos con letras minúsculas. Em, Eso, heterocigoto u híbrido, acá voy a tener tanto un alelo, voy a tener un alelo dominante y uno recesivo, pero para el mismo rasgo, ¿de acuerdo? También en los cromosomas homólogos. Y se representa como A mayúscula, A minúscula. Entonces, la homología habla directamente de que voy a tener o totalmente dominancia o totalmente recesividad. Pero cuando hablamos de heterocigotos, también es el mismo rasgo, pero una parte va a dominar y la otra parte va a ser recesiva. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ya, la característica que nosotros estamos heredando, estas copias del gen van a ser para color de ojos. Y el A mayúscula me va a indicar color café y el A minúscula color azul. Entonces, acá, si yo heredo de esta forma el rasgo, voy a tener ojos café. Si yo heredo de esta forma, voy a tener ojos azules. ¿De acuerdo? Porque no hay presencia del ojo café. Pero en este caso, nosotros sabemos que la dominancia va dada por la letra mayúscula. Y acá nosotros especificamos que la letra mayúscula va a estar asociada al color, en este caso, café. Entonces, acá voy a tener ojos café. ¿Ya? Recuerden que me pueden ir preguntando cualquier cosa. El genotipo es la constitución genética o el conjunto de genes que va a representar a los individuos de diferentes especies. ¿De acuerdo? Entonces, el genotipo lo tienen que ver como casi el carnet de identidad de cada persona y de cada organismo. ¿De acuerdo? Los genotipos son particulares para cada persona, para cada organismo, para cada especie. El fenotipo ahora es la expresión de estos genes, es como el genotipo se asocia con el medio ambiente. Entonces, acá diferentes características que pueden ser funcionales, morfológicas, propiedades fisiológicas y de comportamiento, son en primera instancia dadas por el genotipo, es decir, por tu constitución genética, pero es el ambiente el que las va condicionando y el que las va transformando para que adquieran otros valores. ¿De acuerdo? Eso. El cromosoma es lo que les he explicado, una estructura molecular donde se encuentran los genes. Es material genético, ¿de acuerdo? Es material genético compactado, asociado a proteínas de tipo histonas y donde la cromatina está, ¿cómo se dice?, condensada, ¿de acuerdo?
recuerden que la cromatina es este ADN asociado a, ¿cómo se dice? A proteínas de tipo histona, que permiten como este sobreenrollamiento del ADN y dar finalmente esta forma molecular. Ya, dentro de los cromosomas tenemos dos tipos. Están los autosomas y los heterocromosomas. Ya, los autosomas son cualquier cromosoma que no sea sexual. Es decir, por ejemplo, en humanos 22 pares y el XXXY son los cromosomas... Ay, quiero poner el puntero. Acá está. Entonces, estos cromosomas, por ejemplo, son sexuales. Entonces, estos no serían autosomas. Y los heterocromosomas o cromosomas sexuales son los que determinan directamente el sexo biológico del individuo. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos XX, XY. Estos son. ¿Hay alguna duda hasta ahora, cabres? ¿Cómo van? ¿Van bien? ¿Van bien con el repaso? Todo bien, pero ya buenísimo. Ya bacán. Entonces vamos a continuar. Ahí. Ya. Los cromosomas homólogos son del mismo tamaño, la misma forma y con la misma disposición de genes, constituyendo parejas de cromosomas homólogos. ¿De acuerdo? Un gen dominante es aquel que siempre se expresa, ya sea en su forma heterocigota o en su forma homocigota, lo que se le he explicado. Y un gen recesivo es el que se logra expresar solamente cuando se encuentra en su forma homocigota recesiva. Es decir, que no hay presencia de la otra característica. O sea, es la misma característica, pero no en particular como el rasgo. Como, no sé, la característica general es color de ojos, pero el rasgo específico es el color en particular, como café o azul, por ejemplo. Una generación filial es una generación de individuos producto de un cruzamiento de dos especies, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir denominando la primera generación F1, la segunda F2 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a empezar un poco con genética. Ya, si tienen dudas de los conceptos, no duden en comentar lo que sea necesario. Ya, entonces, existieron, recuerden, diferentes científicos antes que Mendel que intentaron como clarificar cómo se heredan estas características biológicas. Mendel tuvo éxito, ¿de acuerdo? A diferencia de otros investigadores que habían fracasado. Estableció como la necesidad de presentar la atención en un rasgo a la vez. Entonces, eso es súper particular de Mendel, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la forma, no sé, de una semilla, el color de ojos, de forma muy puntual. Porque lo que pasaba antes es que los científicos en general iban analizando todo el conjunto hereditario, como cómo se heredaba todo al mismo tiempo. Y no, pues hay que ir rajo a rajo y así fue como Mendel tuvo éxito. ¿De acuerdo? Bueno, es el padre de la genética y establece sus leyes de herencia. Trabaja con estas plantas de arveja, cementa la base de la llamada genética clásica y su trabajo incluso es reconocido años después. Ya. Entonces, ¿cómo surge un poco este experimento de la arveja? Ahí, ahí sí, ya. Entonces, él empieza a conocer como estos caracteres heredados de familia, linajes, vinculando, y hay que recordar como en estos en esos tiempos no habían conocimientos de biología molecular como la conocemos hoy. Entonces, pucha, no sabía de mitosis, no sabía de replicación del material genético, Mendel, ¿de acuerdo? Entonces, igual es súper importante destacarlo. Ya. En, ya, explicando un poco el experimento de Mendel. Ah, no, pero el experimento de Mendel lo voy a explicar después. Mejor. Ya. Lo que permite también esto es generar conceptos como genealogía, el pedigrí, árboles genealógicos, descendencia. Entonces, Mendel empieza a acuñar todos estos conceptos, ¿de acuerdo? Y para empezar a desarrollar sus experimentos, lo que hace es generar observaciones a partir de diferencias fenotípicas de arvejas comunes, que fue las que utilizó para su experimento. Entonces, acá observa que las arvejas orugadas presentan una forma normal de almidón, ¿de acuerdo? Entonces dice, ¿por qué ocurre esto? Y ahora empezamos a ver cómo es el trabajo de Mendel directamente. Ya, efectivamente los resultados eran confusos porque uno intenta clasificar cómo serían las características biológicas, ¿de acuerdo? Eh, pero se da cuenta que no se asemejaban las características de un progenitor en un rasgo al otro progenitor en otro rasgo, que no había semejanzas entre ellos.
Entonces, no podía descubrir como un patrón preciso para establecer como una fórmula de alguna forma de cómo se iban estableciendo estos rasgos genéticos. Entonces, lo logra a través de prestar lo que les explicaba, atención a un rasgo a la vez, y él seleccionó 7 características que se diferenciaban de forma clara, ¿de acuerdo? Y utiliza un enfoque de tipo cuantitativo, es decir, que cuantificó, lo expresó a través de números, cómo era cómo se comportaba la cantidad de progenies de una línea germinal. Entonces cruzaba dos especies, veía estas comocrías, por ejemplo, y estableció una forma cuantitativa, es decir, con números, de predecir los diferentes cambios en sus rasgos genéticos, ¿de acuerdo? Ya. Él pudo a través de esto establecer que existían proporciones en ¿cómo se dice? En las generaciones, ¿de acuerdo? O sea, existían proporciones de cómo existía la dominancia y la recesividad de los rasgos por especies y por el número también de progenies. Ya, esto era un poco lo que les explicaba, cómo sabías que no, para la época de Mendel no se sabía de la existencia del ADN como tal, ni los procesos bioquímicos que llevaba, la replicación, transcripción, traducción. Entonces él fue acuñando en base solamente a experimentos observables, ¿de acuerdo? Eso. Bueno, acá está un poco de lo que hizo Mendel, que lo voy a explicar a continuación. Ah, ya. No. Antes de las leyes, que quiero ver si... Sí, sí, sí. Ya, ahora voy a explicar el experimento. Ya. Lo que pasa es que Mendel llega a la conclusión trabajando con una variedad de plantas de arvejas que producían semillas amarillas y con otra variedad que producía semillas verdes, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace es hacer un cruzamiento entre las plantas. Y ya, obtenía siempre clara una llamada generación filial, la F1, compuesta con un 100% de plantas con semillas amarillas, ¿de acuerdo? Entonces, la primera generación, cuando las mezcló, puede obtener directamente solamente plantas amarillas, como lo podemos ver acá. Este es el experimento mental. Entonces, mezcla las semillas amarillas con las semillas verdes y produce solamente semillas amarillas. Entonces, a partir de esto es que nosotros vamos a establecer la primera ley, que es la ley de segregación o monohibridismo. ¿Qué nos enuncia esta ley? Que los factores o genes, alelos, por ejemplo, para cada carácter se van a segregar o separar de forma proporcional, en igual proporción, durante la fase 1, que eso se agrega. Estas leyes están modificadas posteriormente, como Mendel las estableció, pero gracias a los conocimientos de bioquímica celular necesarios, se pudo dar como de forma más concreta algunos conceptos. Entonces, en el momento de formación de gametos se terminan, por lo tanto, en distintas descendencias. Entonces, se desprende a partir de esto que la herencia es particulada, es decir, los genes no se van a mezclar al pasar entre generaciones y los gametos son puros, no existen gametos híbridos. ¿De acuerdo? Es decir, que o el gameto sale amarillo o el gameto sale verde, no sale como verde con amarillo. Bueno, y acá tenemos las semillas. Ya. Entonces, la segunda etapa de este experimento ya cruzó ahora plantas de la F1, es decir, de la primera generación filial, que eran estas heterocigotas, y del cruzo obtuvo plantas con semillas amarillas y verdes en una proporción 3:1. Entonces, hay 3 amarillas y una verde. Pues, aunque el alelo verde parecía haber desaparecido en la generación filial 1, porque nos dimos cuenta que acá eran solamente eh, generación filial de color amarillo, acá apareció una verde. Y esto es por los entrecruzamientos, porque a pesar de que estaban estos genes recesivos para el color verde, pero necesitaban combinarse de forma homocigota. Entonces acá está la proporción. 1:2:1, un homocigoto dominante, 2 heterocigotos, un recesivo, un homocigoto recesivo, y el fenotipo 3:1, es decir, 3 amarillos, 1 verde. Entonces, ¿cómo se interpreta el experimento? Ya, el polen, por ejemplo, de la planta progenitora y el óvulo de la otra planta aportan un alelo para el color amarillo, ¿de acuerdo? Dos de los alelos solamente se manifiestan, el que es dominante, mientras que el recesivo se va a mantener oculto, en el primer entrecruzamiento. Por eso en la F1, los alelos distintos no se mezclan ni desaparecen, como el que no se expresa, solamente se manifiesta uno. Entonces, por eso es que los genes no se van perdiendo, porque tengo este gen para la expresión del color verde en la semilla,
pero estaba oculto, porque los genes se expresaron de forma heterocigota. Y ahí, cuando hay una expresión heterocigota del gen, va a primar el rasgo dominante, que en este caso era el color amarillo. Ya. Cuando formo estos gametos de individuos heterocigotos, se van a separar, bueno, su alelo se separa mediante meiosis, y cada alelo va a quedar en un gameto, explicando los resultados que obtuvimos. Y el cruzamiento entre dos organismos heterocigotos para un carácter se denomina cruzamiento monohíbrido. No sé si hay dudas hasta ahora, cabres. Voy a ver el chat. Ya, no hay dudas. A ver. Ya, todo bien. Buenísimo. Dame un segundo. Ya. A ver, a ver, a ver. Ya. Entonces acá surge un interrogante. ¿Cómo se puede averiguar el genotipo a partir solamente del fenotipo? Porque nosotros observamos, como en los experimentos, que... Ahí. Observamos en los experimentos que Mendel solamente podía establecer estas características de forma como visible. Es decir, él no tenía la maquinaria necesaria para poder estudiar los genes directamente. Entonces, él solamente hacía observaciones de genotipo. Entonces, hay que hacer algunas observaciones. Cuando se repasa cuidadosamente este experimento, nos podemos fijar como nuestra atención en dos aspectos distintos. ¿De acuerdo? Presentes en los descendientes de perdón, en los descendientes de cada generación. Podemos determinar la característica externa, claramente el fenotipo que presenta cada individuo en cada generación, pero ¿podemos como decir lo mismo a partir del genotipo? Entonces, en el caso de los genes que manifiestan como esta herencia dominante, no va a existir ninguna diferencia aparente entre los individuos heterocigotos, porque ambos son amarillos, solamente que uno es homocigoto dominante y el otro es heterocigoto. Eh, entonces, hace sumamente complicado eso. Entonces, cuando uno no tiene seguridad como para conocer el genotipo del progenitor, lo que hacemos es observar fenotípicamente con rasgos dominantes eh, cuando se efectúe un cruzamiento, ¿de acuerdo? Que es lo que nosotros vamos a denominar cruzamiento de prueba o retrocruce. Acá está. Entonces, si no tenemos seguridad de conocer el genotipo, se efectúa un cruce de prueba para determinar si es homocigoto dominante o híbrido. Consiste en cruzar el progenitor del fenotipo dominante, proveniente de la F1, con un organismo de variedad homocigota recesiva. Entonces, si es homocigoto, toda la descendencia va a tener el rasgo dominante, porque voy a estar cruzando un homocigoto dominante con un homocigoto recesivo. Entonces, mi descendencia va a ser completamente heterocigota y solamente se va a expresar al rasgo amarillo. Pero si era heterocigoto, el que cruce, la descendencia volverá a aparecer el carácter recesivo en una proporción del 50%. Entonces, sí, no sé si entienden esta explicación de cómo yo puedo determinar el genotipo a partir del fenotipo. ¿Les queda claro o quieren que lo repita? ¿Cabres? Ya, lo voy a repetir. Ya, la pregunta es esta. ¿Cómo puedo averiguar el genotipo a partir del fenotipo? Porque digamos que Mendel no tenía las herramientas para poder estudiar las moléculas de ADN como tal y poder interiorizarse directamente en el material genético. Entonces, de alguna forma tuvo que determinar estas proporciones de genotipo. Y esto se hace a través de un cruzamiento de prueba o retrocruce. ¿En qué consiste? Yo quiero determinar si estos organismos son homocigotos o heterocigotos. Entonces, lo que hago es tomar un organismo homocigoto recesivo, ¿de acuerdo? Este AA. Voy a cruzar un progenitor de fenotipo dominante, ¿de acuerdo? Que debe provenir de la F1, ¿de acuerdo? De esta primera generación filial. Entonces, tomé este F1, este organismo, ¿de acuerdo? Lo cruzo con un homocigoto recesivo y a partir de la descendencia de sus características fenotípicas, yo voy a poder determinar el genotipo de este organismo que cruce en primera instancia. Porque ya, yo tengo, por ejemplo, ya semilla amarilla, semilla verde.
Entonces el experimento dice, ah, ya, tuve mi primera generación filial pura F1, puras semillas amarillas. Quiero saber cuál es el fenotipo de esta generación. Entonces lo que hago es tomar una semilla amarilla, cruzarla con una semilla verde, que yo sé que es homocigota recesiva, porque no domina, como que tiene mucha menor proporción. Entonces, esta es homocigota recesiva. La voy a cruzar con una amarilla, que yo no sé si es homocigota dominante o heterocigota, pero en ambos casos es amarilla. Las cruzo. Si en la descendencia solamente tengo el rasgo dominante, es decir, si cruzo este verde con este amarillo y me sale todo amarillo, el amarillo que crucé era homocigoto dominante. ¿De acuerdo? Pero si los cruzo, este amarillo con este verde, y me salen dos amarillos y dos verdes, es decir, en una proporción del 50% cada uno, significa que el que crucé era heterocigoto. ¿De acuerdo? Porque cuando son heterocigotos, este rasgo recesivo que estaba escondido vuelve a aparecer cuando se junta con otros. ¿Quedó más claro ahí o no? Ya, buenísimo. Y Francisca, ya, bacán. Ya. Entonces, esto es lo que les explicaba. Por ejemplo, si yo cruzo un amarillo con uno verde, sin saber que este era homocigoto dominante, voy a tener una generación 100% amarilla. Entonces sé que efectivamente el que tuve que involucrar era un homocigoto dominante. Pero si cruzo ahora otro amarillo con otro verde, sin conocer genotípicamente este organismo, me doy cuenta que hay una proporción 50% de cada uno. Entonces digo, ah, ya, era heterocigoto. Ya. Entonces, ahora viene otro principio, el de la segregación. ¿A qué se refiere? Con que cualquier progenitor, es decir, proveniente de cualquier progenitor, solo una forma alélica se va a transmitir a la descendencia a través de los gametos. ¿De acuerdo? Es decir, un alelo. Entonces, acá yo, por ejemplo, tengo, existen como, los genes existen en versiones denominadas alelos, que es lo que les explicaba, que es como esta forma alternativa del gen. Entonces, acá tengo un alelo que codifica para las semillas amarillas y un alelo que codifica para las semillas verdes. Entonces, un organismo diploide generalmente va a poseer los dos alelos ubicados en diferentes cromosomas homólogos. Pero cuando yo quiero transmitir a los gametos, recuerden que hay una separación de los cromosomas y hay una separación de las cromátidas. ¿Se acuerdan? O sea, primero en el meiosis 1 tengo una separación de los cromosomas y después en meiosis 2 tengo una separación de las cromátidas. Entonces, cuando estas cromátidas se dan, significa que un alelo se va para un lado y otro alelo se va para el otro. Entonces, por eso los gametos van a tener solamente un alelo. Ya. Ahora viene la segunda ley de Mendel o de distribución independiente, que también se denomina dihibridismo. ¿Qué nos enuncia esta ley? Que los genes determinantes de estos distintos caracteres se separan o se van a segregar de manera independiente unos con otros. Se pueden combinar al azar durante la formación de gametos. Ya. Esto no es tan universal. ¿Por qué no es tan universal? Porque dice que solamente aplica a genes en cromosomas distintos. O sea, si son homólogos, no aplica esta ley. Eh, entonces, acá surgen, ¿y por qué surgen estas como características? Por la permutación cromosómica, o el crossing over, que es la distribución independiente de los cromosomas. ¿De acuerdo? O sea, perdón. Sí, 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 sí. Perdón. La permutación cromosómica es diferente del crossing over. Permutación cromosómica acá hace referencia a que los cromosomas se van a distribuir de forma independiente. Pero la crossing over, recuerden que era como extra entrecruzamiento de los genes, como al inicio de la meiosis 1, cuando intercambiaban material genético. Ya, eso es otro cuento. Ya. Entonces, ¿a qué se refiere principalmente esta segunda ley? Ya. Mendel establece que a partir de cualquier progenitor, ya, a ver, ¿cómo explicar? A ver, estoy tratando de buscar la forma de explicarlo. Ya. Nosotros dijimos que esta ley no es de carácter universal, es decir, que estos genes que dice la ley se separan o se van a segregar de manera independiente unos con otros, no es tan independiente como... eh, a ver, ¿cómo explicarlo? Los cromosomas se distribuyen de forma independiente durante la formación de los gametos, ¿de acuerdo? Eso es la permutación cromosómica ocurre. Y de la misma manera que lo hacen los genes cualquiera en los pares de los cromosomas, pero que no son homólogos, ¿de acuerdo? Porque cuando hay homología de cromosomas, la distribución no es de forma independiente, la distribución va de la mano de cómo existe este comportamiento como directamente intrínseco entre estos cromosomas. Es decir, tengo mis cromosomas homólogos, pero la forma en que se van a distribuir
va a ser directamente proporcional, ¿de acuerdo? Porque necesito tener una misma cantidad de material genético en ambas células. Entonces, por esto es que no es tan universal la ley, ¿de acuerdo? Es como difícil de explicar, pero solamente aplica para cromosomas que no son homólogos. Y para eso podemos observar el experimento de Mendel, que tal vez nos explica un poquito mejor este concepto. Ya. Lo que pasa es que, ya, Mendel cruza plantas de arveja, o sea, semillas de arveja, amarillas y lisas con verdes y rugosos, ¿ya? En el fondo esta ley de segregación va a hablar como de más características, ahora lo vamos a ir entendiendo. Entonces, unas van a ser de tipo dominante y otras van a ser eh, de tipo recesivo, ¿de acuerdo? Ambos de tipo homocigoto. Entonces, las semillas que yo obtengo en este cruzamiento claramente van a ser todas amarillas y lisas, cumpliéndose con la primera ley de cada una de las características, de los caracteres considerados. Y también o sea, nos revela también que los alelos dominantes para estas características van a ser el color amarillo y la forma lisa, ¿de acuerdo? Que es lo que nosotros podemos observar acá. O sea, son solamente homocigotos dominantes recesivos. Entonces, después de esto, lo que hace es cruzar estas plantas que obtuve de la F1. Ah, y también súper importante, que las plantas que yo obtengo como que constituyen esta F1 se denominan dihíbridas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se habla de un cruce dihíbrido. Entonces, lo que yo obtuve fue una semilla dihíbrida. Ya. Algo que no está anotado acá en el PPT es que la cantidad de gametos que formará el individuo dihíbrido, ¿de acuerdo? De esta F1 se puede determinar por una relación 2 a la n, ¿de acuerdo? Ah, estoy muy ciego, basta. La cantidad de gametos que puede formar esto es de 2 a la n, ¿de acuerdo? Donde n va a corresponder al número de pares de alelos heterocigotos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo 3 pares de alelos heterocigotos, va a ser 2 a la 3, va a ser, es decir, 8. Entonces voy a tener 8 progenes, ¿de acuerdo? Entonces, acá habla que los alelos se van a segregar de forma diferente. Tengo un amarillo liso, un amarillo rugoso, una verde lisa y una verde rugosa, a partir de esta progenie de la F1. Entonces, acá. Ya, ¿cómo nosotros vamos a interpretar el experimento? Ya. Se cruzan estas plantas de la F1 entre sí, como podemos observar. Se considera que los gametos que se pueden formar en cada una de estas plantas y analizamos la descendencia que nos permite apreciar que los alelos de los distintos genes se van a transmitir de forma independiente unas de otras, ¿de acuerdo? Ya que en la segunda generación filial, esta F2, van a aparecer arvejas amarillas rugosas, otras verdes lisas, combinaciones que no podíamos encontrar en la generación parental ni en la primera filial, la F1. Entonces, ¿a qué significa que se distribuyen de forma independiente? Que no porque la semilla sea amarilla y lisa, que son sus características homocigotos dominantes, el amarillo y liso tiene que ir todo el rato junto. No, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo tener una célula amarilla y rugosa, y el liso se fue, y se llegó este gen recesivo rugoso y se expresa, ¿de acuerdo? A eso habla un poquito esta ley de segregación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos interpretar este experimento? Esto refuerza el concepto de que los genes son independientes entre sí, no se van a mezclar ni desaparecer generación tras generación, ¿de acuerdo? Entonces, para esta interpretación, fue súper importante como la elección de caracteres, ¿de acuerdo? Porque pues, estos resultados no se van a cumplir siempre, solamente en el caso de que los caracteres que se quieran estudiar estén regulados por genes que se encuentran en distintos cromosomas. Entonces, estos genes no son de cromosomas homocigotos. Ah, y una proporción que se establece acá es la 9 es a 3 es a 3 es a 1. ¿De acuerdo? Entonces, 9 acá con el rasgo, esto es fenotípico, ¿de acuerdo? 9 con el rasgo dominante, así, todo dominante, amarillo y liso. 3 con amarillo rugoso, es decir, el color dominante, el tipo recesivo, acá con color recesivo y tipo dominante como el liso, y la recesiva con todas las características recesivas totales está en una proporción de 1. ¿De acuerdo? Cabres, ¿hay dudas hasta ahora? ¿Cómo van? Voy a ver el chat.
Ya, todo bien, dice Valentina, buenísimo. ¿Alguien tiene alguna duda? Podemos darnos el espacio para preguntas, no hay ningún problema. ¿No? Ya voy a continuar. No me pueden interrumpir. Ya. Entonces también nos surgen diferentes preguntas, como ¿qué pasaría si ahora tengo un progenitor de fenotipo dominante, pero no estoy seguro de si es di-homocigoto o di-heterocigoto? Entonces, lo mismo. Acá, a pesar de tener dos características, por eso se dice di-homocigoto o di-heterocigoto, porque son dos características, como el amarillo liso, el amarillo rugoso, el verde liso, verde rugoso. También se denomina lo que se conoce como el cruzamiento de prueba o retrocruce. Entonces, también voy a demostrar la existencia de si es dihíbrido, dependiendo de la descendencia que se va a estar representada por los cuatro fenotipos distintos que ya vimos, y que siguen una proporción fenotípica de 25% a cada uno. Entonces, acá yo veo una proporción de unos a unos a unos a uno en genotipo y fenotípicamente igual. Entonces, acá estoy mezclando un híbrido, ¿de acuerdo? Y lo mismo, se somete con un homocigoto recesivo y veo cómo se comporta. Si la generación es de este tipo, es decir, de una proporción unos a unos a unos a uno, de 25% cada una, significa que el organismo que cruce era un dihíbrido, heterocigoto. ¿De acuerdo? Ahí, esto, un diheterocigoto. Y bueno, esto es un poco la representación del principio de distribución independiente, pero acá viéndolo directamente con los alelos. Ya. Hasta ahora, cabres, ¿hay dudas? Ahora vamos a ver un poco de genes ligados. Ya. Creo que no. Bueno, voy a continuar un poquito. En general, la ley de distribución independiente de Mendel nos establece que la segregación de un par de factores va a ocurrir independiente de cualquier otro par, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo un par de cromosomas homólogos que están, por ejemplo, en este par de cromosomas homólogos, están los alelos para el color de la semilla, o sea, amarilla y verde. Y en el otro par de cromosomas homólogos están los alelos para la forma lisa y rugosa. Entonces la segregación de los alelos para el color de la semilla va a ocurrir de forma independiente de la segregación de los alelos para la otra, porque cada par homólogo se comporta como una unidad independiente durante la meiosis. Ya eso es súper importante recordar. Y ahora sí, gen ligado. Los genes ligados son genes que se van a ubicar en el mismo par de cromosomas homólogos, por lo tanto van a tender a migrar en conjunto a un mismo gameto producto de la meiosis. ¿De acuerdo? Entonces, en estos genes no se puede aplicar la segunda ley de Mendel, por lo mismo, porque la migración es de forma conjunta, no es independiente. Entonces, el ligamiento lo que permite es determinar que los gametos solamente van a llevar combinaciones de estos genes, no sé, como, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Ya, como A B mayúscula, como estas A B mayúsculas y A C minúsculas, ¿de acuerdo? Pues esta es la disposición original de los mismos, como de estos mismos en los cromosomas, ¿de acuerdo? Ya. No obstante, existe un proceso Krusnover, que nosotros ya lo conocemos, que hace posible que en ciertos casos se va a romper este ligamiento entre de los genes y va a permitir la aparición de nuevas combinaciones. Eso, cabres, ese era el repaso de genética. No sé si les queda alguna duda. Oye, denme un segundo que voy a conectar el cargador. Si tienen dudas, transmítanmelas. ¿Abres? ¿Todo bien? Ya. Valentina no tiene dudas. Ya. Dicen que todo bien. Ah, y ahí hablaron alguien más. Ya, Francisca Constante, ya. Todo bien. Excelente. Em,
Voy a dejar de compartir. Ya, denme un segundo, que ahora voy a buscar otro PPT. Em, Denme un segundito. Que no pensé que íbamos a alcanzar a ver todito. Así que eh, voy a compartirles otro material. Un segundito, cabres. Denme un segundo, cabres. Mm, Denme el último segundito, cabres, si no, le damos con otra cosita que tengo preparada. Ya, voy a volver ahora. Ya, ahí estoy grabando de nuevo. Entonces, eh, lo mismo, vamos a hacer un repaso muy express. La idea me quiero extender a lo más 10 minutos, porque igual para conversar después lo último. Ya tenemos que estar súper conscientes de que las moléculas en los diversos sistemas biológicos tienen diferentes composiciones, ¿ya? Por ejemplo, acá podemos ver la diferencia de composición entre una bacteria y una célula eucarionte mamífero, por ejemplo, ¿de acuerdo? Vemos como la presencia de agua es fundamental en ambas, tiene una gran proporción. Vemos varias similitudes en componentes, tienen iones orgánicos en una proporción muy similar, igual, idéntica, metabolitos pequeños, proteínas, las células eucariontes tienen más en este caso, RNA,
vemos que hay mayor presencia en E. coli, que es una bacteria. DNA también vemos más en E. coli. Fosfolípidos vemos más en células de mamíferos, otros lípidos, polisacáridos. Ya, súper importante. Hay que entender que la proporción de estas moléculas en las diversas células va a variar dependiendo de las condiciones del ambiente, dependiendo de la función específica que va a tener cada célula. Entonces eso es súper importante. Ya. El agua no es una biomolécula, pero es una molécula inorgánica muy importante para la estabilidad de los diversos componentes biológicos, porque posee propiedades muy fundamentales, como lo son su fuerte polaridad, su elevado calor específico, su alto calor de vaporización, fuerza de cohesión y los estados que pueden presentarse. La fuerte polaridad se hace referencia principalmente a que permite interacciones con diferentes componentes polares y que son de gran abundancia dentro de nuestras células, o sea, nuestro citosol es de característica polar, eh, muchas proteínas tienen grandes segmentos polares, entonces funciona como un disolvente de casi de tipo universal, ¿de acuerdo? Entonces, por eso también es el componente abundante más, o sea, es el componente más abundante en el plasma sanguíneo. Posee un elevado calor específico, lo que permite que pueda absorber grandes cantidades de calor sin evaporarse, solamente su temperatura ascendiendo de forma ligera. El alto calor de vaporización, lo mismo, como esto puede absorber grandes cantidades de calor, entonces pasar del estado líquido a gaseoso requiere una gran cantidad de energía, una fuerte cohesión que le permite ser casi como un transportador de diferentes sustancias. Por eso a través del torrente sanguíneo viajan diferentes moléculas, diferentes componentes celulares, entre otros. Ya. Tenemos sales minerales y algunos minerales esenciales que son súper importantes. Están las disueltas, las precipitadas, las combinadas. Existen los macrominerales y los microminerales. Sepan que existen, pero tampoco se vayan tan en la profunda con saber específicamente qué hace cada uno. Y ahora vemos un poquito de carbohidratos. Los carbohidratos son compuestos orgánicos. Ya, ahora empezamos con biomoléculas. La característica principal de las biomoléculas es que son compuestos orgánicos, es decir, siempre está la presencia del carbono, ¿de acuerdo? Además, la mayoría de estas biomoléculas presentan el CHON, ¿de acuerdo? En este caso, esta va a presentar solamente CHO, que es carbono, hidrógeno, oxígeno. También se denominan glúcidos, azúcares, hidratos de carbono, entre otros. Eso no implica que son dulces. Y tenemos diferentes clasificaciones. Por ejemplo, están los monosacáridos, que son componentes monoméricos, es decir, que es la expresión más básica de esta biomolécula. Tienen 5 carbonos, la mayoría, como la ribosa, o algunos 6 carbonos, como la glucosa. ¿De acuerdo? Las diferencias estructurales claramente les otorgan diferencias funcionales. Tenemos también disacáridos, que son ¿cómo se dice? La unión de estos monosacáridos para formar un complejo de dos de estas biomoléculas, o estos monómeros en este caso especial. Los más conocidos de estos disacáridos son la sacarosa, la maltosa y la lactosa. La sacarosa tenemos que recordar que es solamente glucosa y fructosa. La maltosa es solamente glucosa y glucosa. Y lactosa es de lactosa y glucosa. Ahí. También están los polisacáridos, que estos son generalmente polímeros de glucosa, muchas glucosas unidas, y que actúan principalmente como fuente de energía. Esa es una característica muy esencial de los carbohidratos, ser fuentes de energía. Algunos son de tipo, también participan añadiéndose a algunas proteínas para formar algunos receptores, ¿de acuerdo? Eh, También forman algunas estructuras de tipos de soporte, como lo son la celulosa, el almidón, ¿de acuerdo? No, perdón, sí, sí, estoy bien. Y eso, es que estoy siendo muy repaso, estoy tratando de decir las cosas más importantes. ¿Qué más de polisacáridos? Eh, pero también forman estructuras bacterianas que se denominan a veces como paredes de peptidoglucano, ¿de acuerdo? Que permiten soporte, otorgan también algunas patogenicidad, algunas bacterias, etcétera, pero son diversos en funciones, ¿de acuerdo? Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Bueno, las proteínas son muy abundantes en los seres vivos, ¿de acuerdo? Diversas funciones.
su monómero es el aminoácido, y poseen chons, es decir, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y azufre. El aminoácido es su componente monomérico, donde se puede observar estructuralmente como un carbono central, un grupo ácido carboxílico unido acá hacia la derecha, que es el extremo terminal, carboxílico terminal, un extremo amino, esto es una amina, ¿de acuerdo? Grupo amino inicial, ¿de acuerdo? Un hidrógeno y un grupo R radical, que este grupo R le otorga diferentes características a los aminoácidos. Acá puede ir un azufre, puede ir un fosfato, etc. Entonces, estas cadenas de aminoácidos son las que forman la proteína en general. Existen diferentes formas y estructuras. Están las primarias, las secundarias, las terciarias y las cuaternarias. Las primarias son estas secuencias específicas de aminoácidos, entonces que forman como esta serpiente, que es como una proteína básica. Las secundarias son asociadas por puentes de hidrógeno entre los hidrógenos sueltos que tenían acá. Este hidrógeno suelto permite la interacción con los otros hidrógenos de los otros aminoácidos y forman estructuras secundarias, que acá podemos ver las láminas plegadas betas o las alfa hélices. Las terciarias son asociadas entre los grupos R ahora de esta cadena proteica, entonces este grupo R empieza a generar interacciones. Y las cuaternarias son asociaciones entre dos o más cadenas polipeptídeas terciarias, secundarias, etc. ¿De acuerdo? Ya, propiedades de las proteínas es que pueden desnaturarse y renaturarse de forma natural, entonces pueden desde una estructura mucho más compleja ir hacia una estructura mucho más básica y esa estructura básica puede volver a adquirir esta estructura más compleja. Es súper importante que al desnaturarse pierden actividad biológica. Las proteínas son muy específicas en cuanto a sus estructuras, entonces van a funcionar bajo ciertas condiciones, bajo ciertos componentes estructurales, bajo ciertas condiciones ambientales también. Algunas funciones son de tipo estructural, hormonales, defensiva, de transporte, de reserva, contráctiles y enzimáticas. Las enzimas son súper importantes. Son biocatalizadores, permiten que una reacción química se realice en menor tiempo, disminuyen la energía de activación, que es la energía necesaria para que se pueda producir la reacción como tal. Poseen un sitio activo donde se va a unir un sustrato, y ese es complejo enzima-sustrato después va a formar estos productos, ¿de acuerdo? Y acelerando la velocidad de la reacción. Uno puede inhibir a las enzimas, existen dos tipos de inhibición. Una es de tipo competitiva, es decir, este centro, esta es la enzima, tiene un centro activo donde el sustrato debería posicionarse, pero se posiciona un inhibidor, ¿de acuerdo? Que ocupa ese espacio y el sustrato ya no se puede unir. Esta inhibición es reversible, es decir, tú puedes recuperar la actividad enzimática solamente eliminando ese inhibidor, ¿de acuerdo? Ya, la inhibición no competitiva es ahora modificando estructuralmente la enzima, ¿de acuerdo? Entonces, acá el inhibidor llega a un sitio de la enzima y cambia su conformación estructural y, por ejemplo, acá se cierra y el sustrato ya no puede unirse. Y este es de tipo irreversible. Ya, lípidos son compuestos orgánicos formados principalmente por carbono e hidrógeno, baja proporción de oxígeno, son generalmente insolubles en agua, entonces por lo general son de tipo hidrofóbico, y no tienen una unidad básica o monómero, ¿de acuerdo? Como en consecuencia de esta insolubilidad en agua es que no pueden formar como componentes muy básicos, ¿de acuerdo? Los vamos a dividir en dos tipos. Existen lípidos con ácidos grasos y sin ácidos grasos. Los ácidos grasos más conocidos son los glicéridos o fosfolípidos y los sin ácidos grasos son los esteroides. Ácidos grasos estos son largas cadenas hidrocarbonadas con un grupo carboxílico en un extremo de la cadena. Son totalmente hidrofóbicos, ¿de acuerdo? Cuando podemos dividirlos en saturados e insaturados. Cuando son saturados, no hay presencia de enlaces dobles dentro de esta molécula, por lo que es recto, ¿de acuerdo? Cuanto más saturado, más baja su temperatura de fusión, ¿de acuerdo? Entonces se funde a una temperatura mucho más bajita. Eh, Acá no, acá tenemos el caso de ácidos grasos insaturados, puede ser monoinsaturado o poliinsaturado. Monoinsaturado significa que solamente tiene un enlace doble, y poliinsaturado significa que tiene más de uno. Porque físicamente uno observa estas insaturaciones con el ácido graso como dobladito. Si está dobladito es porque ahí está la presencia de un doble enlace, ¿de acuerdo? Y significa que el ácido graso está insaturado en alguno de sus carbonos.
Ya, los glicéridos son, acá tenemos por ejemplo aceites y grasas. Los aceites son líquidos a temperatura ambiente, porque los ácidos son insaturados y de cadena corta. Entonces, si está insaturado, generalmente es líquido. Y principalmente son de origen vegetal. Las grasas son sólidas a temperatura ambiente porque sus ácidos grasos son de tipo saturado. Son de cadena larga y son de origen animal. Los fosfolípidos, que son de los lípidos mucho más importantes, muy importantes, son de tipo, son conformacionales de las membranas biológicas que podemos observar en las diversas estructuras celulares. Son anfipáticas, es decir, que tienen una zona polar hidrofílica y una zona polar hidrofóbica. Su cabeza es polar, eh, porque posee cargas, ¿de acuerdo? Posee una carga negativa, que no aparece por acá. Y sus colitas son hidrofóbicas porque son ácidos grasos. Adoptan diferentes formas en medio acuosos. Acá, por ejemplo, adoptan una forma de micela o acá adoptan una forma de bicapa lipídica y participan en el intercambio de diferentes sustancias, ¿de acuerdo? Ya, existen lípidos que no poseen ácidos grasos. Acá están los eicosanoides, los esteroides, los terpenos, ¿de acuerdo? Y nos quedan nucleótidos y terminamos, que son y ácidos nucleicos. Ya, acá conformados por CHOMP, son moléculas ácidas donde se deposita y transmite información genética de todas las células. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, como lo son el ADN y el ARN, ¿de acuerdo? Las estructuras del nucleótido está conformado principalmente por una azúcar pentosa de 5 carbonos, eh, y estos carbonos se va estratificando como, o sea, se van enumerando los carbonos del azúcar. Entonces, por ', acá tenemos 1', 2', 3', 4', 5'. En 1' tenemos esta base nitrogenada, ¿de acuerdo? En 2' tenemos el grupo OH, ¿de acuerdo? En 3', acá va a existir un grupo también OH que va a permitir la unión con otro nucleótido. En 4' está el carbono que es el quinto' y que va a enlazar el grupo fosfato, ¿de acuerdo? Entonces es un azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Las bases nitrogenadas son anillos, ¿de acuerdo? Que principalmente tienen una conformación de nitrógenos y que van a tener diferencias estructurales. Ya. Existen diferentes tipos de nucleótidos. Están los ATP, los ADP, los NAD, los FAD. Y el nucleótido, principalmente acá lo que prima es que va a tener una base nitrogenada, ¿de acuerdo? Va a tener una pentosa. Y la cantidad de grupos fosfato va a ser lo que va a diferenciar y también otros componentes. Por ejemplo, el ATP, el T es por un trifosfato, entonces tiene 3 grupos fosfatos. El ADP es porque tiene 2 grupos fosfatos, D de di. Y el NAD y el FAD tienen otros componentes que les permiten cargar electrones durante la cadena transportadora. Bueno, las bases se aparean de forma muy específica porque los ácidos nucleicos son de tipo bicatenario o monocatenario. Cuando son bicatenarios, como en el ADN, significa que son 2 hebras. Y estas 2 hebras deben unirse y se unen a través de las interacciones entre sus bases nitrogenadas, ¿de acuerdo? Que forman puentes de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, acá guanina y citosina forman 3 puentes de hidrógeno y adenina y timina forman 2 puentes de hidrógeno. O también puede ser adenina y uracilo como en ARN. ¿De acuerdo? Estoy haciéndolo muy express, cabres. Ya, hay funciones de los ácidos nucleicos principalmente es conformar las diversas proteínas que existen en nuestro organismo. Recuerden que el ADN es capaz de replicarse, como lo señala la flechita azul, transcribirse en RNA, que también puede replicarse, y esta RNA se puede traducir en una proteína. Entonces es súper importante hablándolo metabólicamente. Ya, voy a dejar de compartir.